Ahora vamos a entrar en la predicación del día de hoy y pueden ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Estamos de vuelta en la serie Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Y hoy es el turno del sermón número 8 en la serie. Y mientras ustedes llegan ahí a 1 de Juan, déjenme darles un breve resumen del sermón número 7. Donde estudiamos 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, en el cual aprendimos que ser un cristiano no es decir que eres un cristiano o profesar ser un cristiano, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de que eres un cristiano. No es lo que dices, es lo que haces. Obviamente no con el fin de ganarte la salvación, porque ninguno puede ganarse la salvación por obras, sino como el resultado de lo que Dios ya ha hecho en el corazón de esa persona. No es para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Esa es la evidencia. Una vida caracterizada por la obediencia a Dios, eso es lo que caracteriza a un creyente. Y la razón por la que Juan escribió esto fue por la presencia de los falsos maestros en las iglesias de Asia Menor. Y con esto el apóstol buscaba purificar las filas del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es decir, la iglesia local. Al exponer esto el apóstol Juan, la intención de él es que pudieran ellos identificarse a ellos mismos como verdaderos creyentes e identificar a aquellos que no eran verdaderos creyentes. Pero el apóstol Juan no ha terminado. Hoy nos mostrará una evidencia más que caracteriza a los verdaderos creyentes. Y esta se encuentra ahí en los versículos 7 al 11 del capítulo 2 de 1 de Juan. El pasaje dice: Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mi proposición es esta: la manifestación del amor genuino entre creyentes prueba la veracidad de la salvación de una persona, mientras que aquel que odia prueba que no posee tal salvación. He titulado este sermón El amor entre creyentes, evidencia de salvación genuina. El amor entre creyentes, evidencia de salvación genuina. Y este es el bosquejo. Encabezado número 1, el nuevo mandamiento presentado, versículos 7 al 8. Encabezado número 2, el falso y verdadero creyente, expuestos. El falso y verdadero creyente, expuestos. Y encabezado número 3, el falso creyente, explicado. El falso creyente explicado. Eso está en el versículo 11. Creo que no di los versículos del encabezado número 2. Los versículos para el encabezado número 2 son los versículos 9 y 10. 9 y 10. Entonces, veamos rápidamente el encabezado número 1. El nuevo mandamiento presentado. Versículos 7 al 8. Ahí en el versículo 7 vamos a encontrar primero, este es un subencabezado, es el antiguo mandamiento. El antiguo mandamiento. Eso es en el versículo 7. 1 de Juan 2:7. Dice: Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. El apóstol aquí sigue presentando pruebas de aquellos que en verdad son poseedores de la salvación divina.
Y como ya mencioné en mi introducción, en su argumento anterior nos mostró que el verdadero creyente obedece a Dios. Y como estudiamos en su momento, esto es igual a amar a Dios. Obedecer a Dios es amar a Dios. Juan 14, 21, no tiene que ir para allá, pero Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que el creyente muestra su amor para con Dios por medio de su obediencia. Y al hacer esto, estamos mostrando que en verdad somos verdaderos creyentes. Pero ahora Juan nos va a enseñar que el concepto del amor para el cristiano va en dos direcciones. En dos direcciones. Vertical para con Dios por medio de la obediencia. Esos fueron los versículos 3 y 6 del capítulo 2. Y horizontal para con los creyentes por medio de obras de servicio sacrificial. Y esto es lo que veremos el día de hoy. Veamos allí en el versículo 7. Notemos cómo Juan él mismo comunica ese amor que está enseñándoles, que les va a mandar en un momento a obedecer. Él mismo tiene ese amor por ellos. Les llama amados, del griego agapetos. Este es el amor del apóstol, este es el amor pastoral que él tiene por ellos. Esta expresión él la usa 9 veces en sus cartas. 9 veces. En primera y segunda y tercera de Juan. Esto también es una expresión de aceptación, pues estos son no solo amados, sino aceptados tanto por el apóstol como por Dios. Y esto comunica el propósito de la carta. No podemos ignorar el propósito de la carta. El propósito de la carta es para que sepan que tienen vida eterna. Y al comunicarles este amor, eso significa aceptación. Amar es aceptar. Ser amado por Dios es tener vida eterna. Los amados es otra manera de llamarles creyentes. Hermanos, también podemos estar seguros que la instrucción que sale de la pluma de Juan, y me atrevo a decir, de todos los autores bíblicos, esa instrucción es impulsada por el amor pastoral. Eso es lo que le impulsa a cada uno de los autores bíblicos a escribir. El amor, el cuidado, el cuidado por aquellos que son del Señor, el cuidado de su bien espiritual. Ahora, una nota textual aquí. Algunas versiones lo traducen como hermanos. La Reina Valera creo que es una de ellas, que lo traduce como hermanos, del griego adelphos. Y la razón de esto es porque ellos toman esta traducción de otro grupo de manuscritos. No quiero entrar en lo que es un poco técnico, pero la razón de que la Reina Valera traduce, en vez de amados, traduce hermanos, es porque es una palabra diferente que se encuentra en otros manuscritos. Pero no es una traducción mala. Luego Juan, regresando al texto, Juan pasa a decirles, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Puede verlo ahí conmigo en el texto. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Juan está comunicando aquí que lo que está a punto de decir no es algo novedoso, no es una doctrina nueva. Note cómo está siendo intencional al dejar claro que no está inventando algo nuevo. ¿Y esto por qué es importante? Por el contexto. Los falsos maestros estaban inventando nueva doctrina. Estaban inventando creencias erróneas, negando la humanidad de Cristo. El apóstol Pablo está regresando al principio, a lo que siempre ha sido. Y eso es una cualidad de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no está inventando cosas nuevas en cuanto a doctrina. No, siempre es la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí Juan. Cuando dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que han oído desde el principio, el que han tenido desde el principio. Juan va atrás. Él no se apoya en su propia revelación. ¿Cuán importante es esto en nuestro propio contexto?
en nuestro propio contexto. Lamentablemente tenemos pastores que inventan doctrinas, que quieren ser novedosos. No tenemos que ser novedosos. Los pastores no estamos llamados, los creyentes no estamos llamados a ser novedosos, estamos llamados a ser fieles. Usted está llamado a ser fiel, ¿a qué? A la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Juan. Juan está intencionalmente diciéndoles, yo no estoy inventando algo nuevo como estos falsos creyentes, como estos falsos maestros. Estoy yendo atrás, les voy a hablar de un mandamiento que no es nuevo. Tiene una característica nueva, pero en sí el mensaje no es nuevo. Lo vamos a ver en un momento. Juan está siendo fiel a la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos ir a Levítico 19:18. Este es el mandamiento antiguo que Juan se refiere aquí. Este es el amor al prójimo. Levítico 19:18. Y perdón, no tiene que ir para allá. Yo dije podemos ir, pero no tiene que ir para allá. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Ese es el mandamiento. El mandamiento es amar a tu prójimo, note, como a ti mismo. Como a ti mismo. El mandamiento de amar ha estado ahí desde siempre. Y a eso está apuntando Juan. Desde siempre. En Levítico 19:34 dice, el extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. El mandamiento antiguo es amar a las personas como a ti mismo. Y sobre este mandamiento es que Juan construye. Vea conmigo ahí el versículo 8 de Primera de Juan. Este es el nuevo mandamiento. Este es el nuevo mandamiento. Seguimos en el punto número 1. Este es el subpunto del número 1, el nuevo mandamiento, versículo 8. Dice, por otra parte, dice Juan, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Aquí Juan presenta el nuevo mandamiento y la razón de ser de este nuevo mandamiento, su procedencia. Si me permiten parafrasear, lo que Juan está diciendo en los versículos 8 y 9 sería algo como, el mandamiento que estoy a punto de dar no es nuevo. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado antes. Pero y por el otro lado es nuevo, en este sentido, que la verdad de este mandamiento es una realidad en Cristo y es una realidad en ustedes. Ahí en el pasaje, ahí en el versículo 8, puede verlo, dice, y esto, el cual es verdadero en él y en ustedes. Ese mandamiento que Juan está a punto de dar es una realidad en Cristo y es una realidad en el creyente. En el creyente. Ahora sí vayan conmigo a Juan, el Evangelio. Quiero que lo vean con sus ojos. Juan 13:34. Este es el nuevo matiz del mandamiento. No es un nuevo mandamiento, sino su naturaleza ha cambiado un poco, o bastante. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy. Este es Cristo hablando. Que se amen los unos a los otros. Eso ya era nuevo. Perdón, o mejor dicho, esto no era nuevo, esto ya era viejo, en el sentido de antiguo. ¿Ok? Ámense los unos a los otros, ¿no? Ámense, amen a otros como ustedes mismos. Pero Jesús no dice eso. Dice, véalo ahí en el versículo 34.
como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Esto es lo nuevo del mandamiento. Que ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, sino como yo te he amado. El estándar ha sido elevado. El estándar ya no eres tú. Porque antes era ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora ya no es como a ti mismo, ahora es como yo los he amado, dijo Cristo. El estándar ha sido elevado, hermanos. ¿Y de qué manera nos amó el Señor? Sacrificialmente. Sacrificialmente. De esa manera nos amó el Señor. Ese es el estándar del amor entre los creyentes. Algo menos que esto es pecado. Algo menos del mandato de Dios es pecado. No amarnos de manera sacrificial es pecado, porque el mandato es claro, es ámense como yo los he amado. Una palabra define muy bien este amor y ya la mencioné. Es un amor sacrificial. De esta misma manera debemos amarnos entre creyentes, sacrificialmente. Juan habla esto y pudiera mencionar muchos lugares en la Biblia, pero quiero que ustedes vean la fuerza del mandamiento en la misma carta de Juan. Vayan ahí a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 13. Cuando Juan les está diciendo que se amen, él les está pidiendo que se amen de la manera que Cristo les amó, de manera sacrificial. Y esa manera sacrificial, hermanos, es tangible, es observable. Vean lo que dice ahí en versículo 13 del capítulo 3 de 1 de Juan. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Pausa. Esto va a ser importante. Porque ¿quién es el que odia? De acuerdo a este versículo. Es el mundo. El mundo es el que odia a los creyentes, los que no son salvos. ¿Ok? Ok. Tenga ese pensamiento por ahí en la esquina de su mente. Sigamos en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, hemos sido regenerados, ¿ok? Porque amamos a los hermanos. Ahí está la evidencia. El que no ama permanece en muerte, es decir, sigue espiritualmente muerto. Sigue en su estado natural. Nada le ha sucedido. Sigue en su mismo estado natural. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es tan claro. Está pidiendo que pongas tu vida, literalmente que te sacrifiques por tu hermano. Ese es el nuevo mandamiento. Tienes que dar la vida por tu hermano. Antes amabas a tu hermano como a ti mismo. Hoy vas más allá de eso. Ahora vas a amar como Cristo ama. Cristo dio su vida por nosotros. La segunda persona de la Trinidad, a quien se describe en las Escrituras como admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, el pan de vida, el príncipe de paz, el creador, el Hijo amado, el Santo de Israel, el Rey de reyes, el juez de todos, el manantial de aguas vivas, la vid verdadera, el novio, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, el camino, la verdad y la vida, el Rey de Israel, el Cristo. Si Él puso su vida por nosotros, ¿cuánto más nosotros que tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos? Si Él
a quien acabo de describir y faltan palabras para describirlo, puso su vida por nosotros pecadores, cuánto más nosotros tenemos que hacerlo por los hermanos. Debemos de vivir sacrificialmente entre los creyentes, amándonos de manera sacrificial. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Ve ahí conmigo, ahí mismo en el mismo capítulo 3, en el versículo 17. Juan sabe esto, sabe que ustedes iban a preguntar eso. Y aquí nos responde, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No le cabe en la mente a Juan la idea, el concepto de que un creyente tenga bienes de este mundo y que pueda y que cierre su corazón ante un hermano que tiene necesidad. No le cabe en la mente. ¿Cómo puede morar? Es imposible. Esa es la pregunta. Porque si Cristo murió sacrificialmente por nosotros y lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo de esa misma manera, sacrificialmente. Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es. ¿Quiénes son los caracterizados en el libro de Juan que hablan mucho y no hay una realidad en ellos? Los falsos creyentes. Ellos dicen, pero nada de eso es una realidad. A esto se está refiriendo Juan. No sean como los incrédulos que dicen de lengua. Aquí utiliza otra expresión para decir exactamente lo mismo. No amemos de palabra ni de lengua, como estos falsos que dicen estar en la luz y viven en pecado, sino de hecho y en verdad. El amor con los creyentes, entre creyentes, es un amor tangible, observable, algo que se puede medir, de la misma manera que podemos ver el amor de Cristo por su iglesia. Usted puede ver el amor de Cristo. Usted puede medir el amor de Cristo. Vea la cruz y usted puede ver el amor de Cristo allí. El amor entre creyentes es tangible, es observable. Esto es como la obediencia. ¿Cómo puede saber cómo podemos saber nosotros si alguien ama a Dios? ¿Su corazón? No podemos ver el corazón de las personas. Es imposible. La obediencia, de acuerdo al contexto, lo observable en el creyente es la obediencia. Alguien que obedece al Señor no de manera legalista, sino porque ama al Señor, es una evidencia observable. ¿Cómo podemos saber si el amor es real entre creyentes? Porque lo podemos observar. Cuando alguien que tiene se sacrifica por el hermano. Estas son necesidades, hermanos. Pueden ser necesidades de oración, aliento, ánimo. Tienes un schedule muy ocupado, pero un hermano te pide un favor, sacrificialmente lo haces por él o por ella. Puede ser incluso, hermanos, necesidades físicas. Pueden ser necesidades físicas. Necesidades económicas. Tú tienes el poder económico de ayudar al hermano que está en una necesidad. Debes de hacerlo. No es opcional. Esto no es opcional. Esto no es una sugerencia de parte de Juan. Esto es un mandato, es un imperativo. Este es el nuevo mandato. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dijo Jesús. Y este tipo de amor es una realidad por la siguiente razón. Regresemos a primera de Juan 2:8. En la mente de Juan está diciendo esto es posible por esta razón.
¿Y por qué sé que esto es una razón? Por la partícula porque. Porque está dando una explicación de lo que acaba de decir. Esta es la razón. Esta es la razón del nuevo mandamiento. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Juan está explicando lo que está sucediendo a nivel espiritual en el mundo. En el texto, usted puede ver una progresión. Las tinieblas van pasando, véalo ahí en el texto. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y en esta acción de las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando, esto es, hermanos, cuando Jesucristo vino al mundo, gobernado por las tinieblas. Él trajo luz. Juan 1:9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbró a todo hombre. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y estas tinieblas son las tinieblas de odio que se van extinguiendo poco a poco en la medida que el Señor salva a los suyos. Porque Él dice, el que me sigue, acabo de leerlo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y como vamos a ver en un momento, el no amar a los creyentes es andar en tinieblas. El no amar a los creyentes es andar en tinieblas. Es decir, esto es una realidad, dice Juan, porque en la medida que el Señor va salvando a los suyos, más creyentes regenerados que andan en la luz, hay una expresión más grande de amor en este mundo. Hay una expresión más grande de amor en este mundo. No estoy sugiriendo que en el mundo actual llegará a ser un mundo completo lleno de amor. No estoy diciendo eso. Pues para eso, todos y cada uno tendrían que ser salvos. Todos y cada uno de ellos. Y sabemos que esto no es así por las Escrituras. Pero ciertamente, hermanos, cada día que pasa y que el Señor salva a los suyos, estos nuevos creyentes ya están en la capacidad para amar. Ese es el punto. Estando en un estado natural, no tienes esa capacidad para amar. No puedes vivir sacrificialmente. Lo contrario es verdad. Eres egoísta. Vives para ti. Amas porque esperas ser amado. Por eso amas. Cuando no eres un creyente, cuando estás en la oscuridad de tu pecado, y con esto lo voy a probar. El dicho es este: quiero casarme para ser feliz. O sea que el objetivo de casarte es para que esa persona te haga feliz. Es un amor egoísta. Eso es lo que es. No es de ese amor el que está hablando Juan. Es ese amor que da sin esperar nada a cambio. De ese amor está hablando. Y esto es una realidad en la medida que el Señor va alcanzando a los suyos en esta tierra. La luz debería de estar alumbrando más en este mundo, conforme el Señor va llamando a los suyos a la salvación. Las tinieblas van pasando. La luz verdadera está alumbrando. Me suena y me recuerda a 2 Corintios 5:17. Pero si alguien está en Cristo, las cosas viejas han pasado, están pasando. He aquí todas son hechas nuevas. Y eso incluye el amor, la manera en que amas. El nuevo mandamiento, hermanos, es un amor sacrificial hacia otros creyentes, el cual nace de la nueva naturaleza en el cristiano. Esa es la razón del nuevo mandamiento. Y es precisamente por esta realidad que el que profesa ser cristiano no puede odiar. Y esto me lleva a mi segundo punto. El falso y el verdadero creyente. Expuestos, versículos 9 y 10. El falso odia, versículo 9. El falso odia.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Notemos, hermanos, la lógica de Juan inspirada por el Espíritu Santo. En el versículo 8 nos dice que las tinieblas se van desvaneciendo a medida que el Señor va salvando a los suyos. Pues estos pasan de tinieblas a la luz, ¿correcto? Entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, la respuesta es que todavía está en tinieblas. No hay mucho que explicar aquí. Esto está tan claro como el agua. Bueno, el agua embotellada, porque la otra ya no es muy clara, pero es claro como el agua. No importa que digas que tienes una relación con Jesucristo. Si aborreces a un creyente o a uno de los que llamas hermanos, hasta el día de hoy sigues en tinieblas. Sigues en tu estado natural, estás muerto espiritualmente. No eres salvo, no eres un creyente. Y alguien puede decir, qué bueno, hermano. Yo no digo que odio a nadie. No tan rápido. El verbo aborrecer en griego tiene la connotación de apatía. Es decir, la falta de interés o de interés en la vida de aquellos a los que llamas hermanos en la iglesia. No tienes que odiar a un hermano. Es simple y sencillamente tu falta de interés en la vida de la iglesia. Lo voy a poner de esa manera. Porque la vida en la iglesia, aquí es donde demostramos el amor a los hermanos. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. ¿En dónde sucede todo esto? En este contexto, en la iglesia. En la iglesia. Tu falta de interés, tu apatía hacia los creyentes es sinónimo de aborrecerlos. No te interesan sus vidas. Tú solo te haces check, ya cumplí, ya fui el domingo, no quiero que se involucren en mi vida y no me quiero involucrar en la vida de ellos. Eso es aborrecerlos. Esto es muy serio, hermanos. Esto es de carácter salvífico o condenatorio. Si amas a un hermano, eres creyente. De no ser así, vas en camino al infierno. Es tan grave como la obediencia al Señor o la desobediencia al Señor, debería decir. Primera de Juan 3:10 dice esto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, los hijos de Dios son los creyentes y los hijos del diablo son los no creyentes. O sea que los no creyentes son hijos del diablo. En esto, dice Juan, lo reconocemos, nos damos cuenta, sabemos quiénes son, es lo que está diciendo Juan. Todo el que no practica la justicia. Eso lo vimos en el sermón anterior, versículos del 3 al 6. No es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es decir, no es creyente el que desobedece a Dios. Y al mismo nivel, vean lo que Juan lo está poniendo al mismo nivel. No está haciendo una subcategoría del amor de Dios, es exactamente al mismo nivel. Tampoco aquel que ama a su hermano. El que no ama a su hermano y dice ser creyente no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Sí ve qué serio es esto? Es serio. Ese es de carácter salvífico o condenatorio. Recordemos el contexto. Los falsos maestros no amaban a los hermanos. Decían hacerlo, pero con sus acciones lo negaban. Estos se amaban a sí mismos. Pues amar a los hermanos es obedecer los mandamientos de Dios. Amar a los hermanos es obedecer a los mandamientos de Dios. Vaya conmigo a 1 de Juan 5:2. Primera de Juan 5:2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios.
quiero que le ponga atención a lo que está diciendo el texto. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. 2 puntos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, amar a los hijos de Dios, a los creyentes, es obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, si nosotros amamos a los creyentes, vamos a vivir de manera sacrificial, porque el mandato no lo acaba de dar, lo acabo de leer. Ámense sacrificialmente. Eso, al obedecer tú esos mandamientos, sabes que amas a los hermanos. Así es como queda expuesto el falso creyente. Este no hace nada de esto. Pero tenemos al verdadero creyente. El verdadero creyente ama. Véalo ahí en el versículo 10. 1 Juan 2:10. Regresemos ahí a mi exposición. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay causa de tropiezo, o no hay causa de tropiezo en él. Juan describe al verdadero creyente con 3 verbos, 3 acciones. Véalos ahí en el texto. Ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay, este es el verbo, cero estar, no hay causa de tropiezo en él. Veamos la primera, ama a su hermano. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que el creyente ama a su hermano? Aquí les voy a dar algunos textos de prueba. ¿Okay? Juan 15:12, no tiene que ir para allá, pero Juan 15:12, ese es el Evangelio. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. ¿Okay? Este mandamiento es cumplido por el creyente. El creyente verdadero ama. Juan 15:17. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. El verdadero creyente cumple con ese mandamiento. El creyente obedece a Cristo. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Aquí Juan presenta al creyente verdadero como alguien que está amando a sus hermanos. 1 Juan 4:7. Amados, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Ha sido regenerado, es lo que está diciendo Juan. El que ama ha sido regenerado. El que ama sacrificialmente ha sido regenerado. Esto significa que el creyente del versículo 10 ha sido regenerado. Tiene una nueva naturaleza. Es nacido de Dios. 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta es la razón por la que el creyente del versículo 10 ama a su hermano. Dios lo amó primero. Y al amarlo, al poner su amor en él, lo regeneró. Ahora está habilitado para amar a sus hermanos. Así es como Juan describe al verdadero creyente. Este ama a sus hermanos, este cuida de ellos, se preocupa por ellos, está allí cuando se le necesita. Le ama al hermano de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Cristo nutre a su iglesia. Los creyentes nos nutrimos unos a otros. Cuidamos unos de otros. Nos interesa el bienestar espiritual de los unos de los otros. Por eso nos preparamos. Tenemos un curso los viernes, cada 2 viernes, y hay un grupo de hermanos que vienen a este estudio. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo prepararse mejor para poder nutrir a los hermanos. Ese es el objetivo. No es para inflar las cabezas, no es para alardear que uno tiene conocimiento. No, si ese es el motivo, estamos completamente mal.
Es pecaminoso eso. No, lo hacemos porque entre mejor equipados estemos, mejor podemos ayudar a los hermanos a crecer, porque nos interesa su bienestar espiritual. Nos duele cuando a ellos les pasa algo. Lloramos con los que lloran. Nos interesan. Debe de haber un interés genuino, hermanos, entre nosotros, por nuestro bienestar. Es más, este amor es el que nos impulsa a exhortar al arrepentimiento. ¿Se acuerda cómo comenzó el versículo? Lo puede ver ahí en el versículo 7. Amados, dice Juan. Juan ama a su audiencia. Los ama y es por eso que les habla de la manera que les habla. Les habla tan claro. Amas, eres creyente. No amas, no eres creyente. No se los dice de esa manera porque los odia. Les habla de esa manera porque les ama. Como cristianos, si tú amas a otro hermano, tienes que exhortarle a que se arrepienta cuando identificas un pecado en su vida. Eso es amor. Eso no es falta de amor. Eso es amor. Te interesa. Está profesando ser algo que pues muy probable que no lo sea, por la manera que está actuando, la manera pecaminosa que está actuando. Eso es el amor, hermanos. Ese amor sacrificial. Y esto es normal en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, todos hablan de esto. Romanos 12:10. No tiene que ir para allá, pero dice Pablo, sean afectuosos los unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Me gustaría tomarme el tiempo para explicar esto, pero no tenemos el tiempo. Pero vea el mandato, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Creo que entendemos los conceptos, darle honra, dando preferencia a otros. Tu opinión no tiene que ganar todo el tiempo. Primera de Pedro 1:22, el apóstol Pedro dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, con corazón puro. Esto es amarse con afecciones iguales, hermanos, a las que usted ama a su hijo, a su hija, a su familia. Es lo mismo, no hay diferencia. Usted daría la vida por alguno de sus miembros, de su familia. Bueno, no hay diferencia con la familia de Dios. Usted debe estar dispuesto a sacrificarse por un hermano o una hermana. Ese es el amor. Algo menos que eso en las Escrituras es pecado. Porque así nos está mandando a amar el Señor, como Él nos amó. Carlos Spurgeon dijo esto. Los que creemos en Jesús viviremos juntos en el cielo para siempre jamás. Por lo tanto, será mejor que seamos buenos amigos mientras estamos aquí. Y es cierto. Hermanos, vamos a pasar la eternidad juntos. Vayan acostumbrándose. Sí. Comiéncense a amarse desde ahora. A servirse el uno al otro desde ahora. Hermanos, de maneras prácticas. Hoy busque a uno de los hermanos y dígale, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Hay algo que pueda orar por ti? Eso es mostrar interés, ¿no creen? ¿Cómo puedo servirte? Hermanos, si nosotros escuchamos este mandato, este sermón, y nos entra por este oído y nos sale por el otro, eso es grave. Porque el creyente busca obedecer el mandato. Busca obedecerlo. No se queda de manos cruzadas. No se queda, ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Como una idea intangible en el aire. No. Busca obedecerlo. Hay algo que tú puedes hacer por un hermano. Estoy seguro de eso. Hay algo, definitivamente hay algo que puedes hacer por un hermano.
El apóstol Pablo elogió a los tesalonicenses por andar y agradar a Dios con sus vidas. Y él quería que abundaran todavía más en esto. Es decir, si usted ahorita ya lo está haciendo, gloria a Dios. Bueno, abunde, siga haciéndolo. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Parecía que estos hermanos mostraban este amor sacrificial los unos por los otros. Pablo quiere que abunden. En el contexto de su carta le dice, yo quiero que abunden en todo esto. Y lo mismo aplica para nosotros. De regreso allí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. También nos dice que, ya vimos una de las características, ¿no? El creyente ama. También el creyente permanece. El creyente permanece. Esta es una de las palabras favoritas de Juan. La usa 25 veces. 25 veces. Hermano, esto es abrumador. Esto es enfático, súper enfático. El creyente permanece. Esto es sinónimo de perseverancia. Dice que permanece en la luz. Permanece en esta relación con Cristo. Esto es perseverancia en la relación con Dios a través de Cristo. No tiene que ir para allá, pero bueno, lo vimos ahí, lo puede ver, está cerca. Es Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Es permanecer. Quiero que vea la palabra permanecer. Esto es permanecer en obediencia. Primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él no peca. El creyente no vive una vida de pecado, sino persevera en la obediencia. Hermanos, el creyente también persevera en el amor. Ciertamente no podemos amar como el Señor nos está pidiendo. ¿Ok? Buscamos obedecer el mandato, cierto. No de manera legalista, sino porque le amamos. Pero no lo podemos obedecer perfectamente, así que tenemos que estar conscientes que debemos perseverar. Usted debe ser intencional en buscar oportunidades en cómo amar a su hermano. Es tan fácil, hermano, como decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Es esa perseverancia en el amor. El que persevera en amar, persevera en Dios y permanece en Cristo. Es decir, el creyente verdadero ciertamente no ama perfectamente, pero sigue buscando esa manera de amar. La siguiente descripción es que no hay causa de tropiezo. El verbo ahí es hay, ese es el verbo ser o estar. La acción aquí es que el verbo del verbo hay, observamos la frase causa de tropiezo. Rápidamente en el tiempo que me queda, en el griego escándalon. Un léxico griego lo define como causa de pecado, trampa o piedra de tropiezo. Juan utiliza este mismo verbo una sola vez más en Apocalipsis 2:14, no tiene que ir para allá, que dice, pero tengo pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, ahí está la palabra, escándalon, ante los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Balac les ponía ocasión de pecar a los israelitas por medio de mujeres moabitas, eso está en Números 24 creo, para que tuvieran relaciones sexuales con ellas y así cayeran en la trampa y así fueran
fueran piedra de tropiezo para ellos. Nuestro amigo del versículo 10, el creyente que ama a su hermano, está siendo comparado con el destino del que no ama. Lo veremos ahorita en el versículo 11. Este destino del hombre que no ama, del versículo 11, este destino es el infierno. Lo vamos a ver en un momento. Este hombre está cometiendo apostasía porque él dice estar en una relación con Dios, dice amar a los creyentes, pero se ha apartado del mandamiento. Apartarse de la fe, apartarse del mandamiento es apostasía. ¿Cuál es el punto? El verdadero creyente, al perseverar en el amor hacia otros creyentes, está garantizando no caer en el mismo destino del falso creyente. No hay tropiezo en él. Si el hermano, el creyente verdadero, permanece en el amor, está garantizándose no caer en la misma trampa que está cayendo el falso creyente. No hay razón para que caiga en esta trampa. No hay razón por la que ha de tropezar con la apostasía. La perseverancia en el amor a otros creyentes le da la certeza de su salvación. Debo de mencionar que la seguridad de la salvación es proveída por Dios. La seguridad. Pero la certeza de la salvación viene cuando tú comienzas a caminar en obediencia. Es decir, en palabras sencillas, la obediencia a Dios, la obediencia, para ser más específico, la obediencia de amar a otros hermanos de manera persistente, de manera de perseverar en esto, eso te da la certeza de tu salvación, de que no caerás en la trampa, que vamos a ver ahorita en el versículo 11. Y ese es mi tercer y último punto. El falso creyente explicado. El falso creyente explicado. Primera de Juan 2:11. Véalo ahí conmigo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Este también es descrito por Juan por 3 frases y por 4 verbos y una razón. Estas son las 3 frases. Está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Veámoslo rápidamente. Está en tinieblas. Este es su estado espiritual. Este es su estado espiritual. Esto es irónico, porque él dice estar en una relación con Cristo. O sea, que anda en la luz. Pero lo contrario es verdad. No está en la luz. Está en las tinieblas. Esto apunta a su locación espiritual. ¿En dónde está él? Espiritualmente, sigue estando en tinieblas, sigue en su condición natural. No le ha brillado la luz de Cristo para salvación. No ha sido regenerado. Esto lo vemos en el versículo 9. Aún está en tinieblas. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Esto es el engaño. Aquellos que están en medio de nosotros y no aman a los hermanos, esta es su condición espiritual. Esta es la condición espiritual de ellos. Y la razón, mi motivo de darle los detalles es para que vea y se arrepienta. Y que pueda identificar y decir, ese soy yo. Tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que pedirle que tenga misericordia de mí. Sigue estando muerto. Y él da evidencias de esto. Ahí en el versículo 11. Anda en tinieblas. Esa es la siguiente frase. Anda en tinieblas. Es un verbo. Este es su estilo de vida. El griego ahí es peripateo. Peripateo es un estilo de vida, una manera de vivir.
un comportamiento. Esto es su conducta, esto es lo que él o ella hacen. Su comportamiento pecaminoso. Lo hace de continuo. Esto no habla del pecado eventual en el que lastimosamente los creyentes caemos. No, esto habla de una intencionalidad de parte del falso creyente en vivir de esa manera. No tiene el menor reparo en vivir de esta manera, odiando. Las tinieblas tienen el sentido, porque dice que anda en tinieblas. Las tinieblas tienen el sentido de la esfera dominada por el mal, la desobediencia a Dios y sus caminos. Es la ignorancia de la existencia de Cristo como Salvador. Es todo lo contrario a la luz. Así que no solo está, sino que también anda en tinieblas. Este es su hogar. Las tinieblas son su hogar. Y tiene una característica más. No sabe a dónde va. Aquí están los dos verbos, saber e ir. No sabe a dónde va. Esta es su ignorancia, su ignorancia acerca de su destino eterno. Ve el contraste. Mientras que el creyente verdadero tiene certeza de su salvación, por ende sabe a dónde va. Esto es el cielo cuando muera, luego de regreso al reino milenial con Cristo y luego en el estado eterno en una nueva tierra por la eternidad con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la iglesia. Por la eternidad. Ese es el destino del creyente y el creyente lo sabe. Ese es uno de los argumentos de Juan. Y en esto sabemos, y en esto sabemos, y en esto sabemos, dice Juan. El creyente sabe esto. Ve el contraste. El falso creyente no sabe. No sabe a dónde va. Ignora su destino. No sabe que va corriendo al infierno. Qué triste cuadro, ¿no cree? Imagínense dos cuadros. El creyente sabe a dónde va. Sabe que va al cielo cuando muera, instantáneamente. Sabe que regresará y reinará con Cristo sobre esta tierra por 1000 años. Sabe que después de esto, en el estado eterno, en la nueva tierra, estará con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y con todos los hermanos a quien Él ama, porque los ama. ¡Qué lindo cuadro! ¡Qué lindo cuadro! Es deseable. A mí me es deseable. Espero que para usted también sea deseable. Vea el otro cuadro, el del falso creyente. No sabe a dónde va, pero él va al infierno, al lugar de tormento, por la eternidad. Esta persona nunca fue un creyente, sino solo alguien que profesaba serlo. Su falta de amor muestra que se ha apartado. Ha hecho apostasía. Se ha apartado del mandato de amar. No sabe que está apostatando de la fe. Dice tener fe, pero está engañado totalmente. Y la razón de eso, Juan dice que es porque las tinieblas, véalo ahí en el texto, deme unos 5 minutos más, por favor, véalo ahí en el texto. Esta es la razón. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esa es la razón. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. La ceguera espiritual es una de las metáforas más vívidas de las Escrituras para apuntar a la condición espiritual de los incrédulos. Por ejemplo, los sodomitas que querían violar a los ángeles enviados por Dios en la casa de Lot, ahí en Génesis 19, 10 al 11, después de ser cegados por los ángeles, aún así querían entrar a la casa. Siendo cegados, aún así querían ir y hacer su maldad. Esa es la imagen tan cruda de la condición espiritual de los incrédulos. Están ciegos y van corriendo a hacer la maldad. Y no se dan cuenta.
Es la ceguera de estos hombres homosexuales que querían, aún en su ceguera, violar a Lot y a los que estaban en su casa, a los ángeles. Esa ceguera es la que no deja ver esa condición espiritual. Ciertamente Él es responsable de esta condición. Pero también hay otro factor o personaje. Juan 12:40 dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este es Satanás, quien ha cegado los ojos de los incrédulos. Ciertamente, la persona es responsable y es cegada por su propio pecado, pero hay otro factor que nos explican las Escrituras, otro personaje, y es Satanás, quien ha cegado los ojos. Este es el falso creyente explicado, el que no ama a los creyentes, sino que los odia y va corriendo a su destino eterno en el infierno. Aplicación. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ama a tus hermanos en la iglesia local, de manera sacrificial. Entrégate desinteresadamente a servir a otros en Grace Bible Church. El amor es la evidencia al mundo de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Ama a tu hermano, ama a tu hermana en Cristo. Sírvele, piensa en él o en ella antes que en ti. No tiene que ver nada con tu carácter. Es que yo soy tímido, es que yo no soy muy platicadora. No tiene nada que ver con tu carácter. Las cosas viejas para el creyente pasaron, no importa que seas tímido. Eso es parte del pasado. El creyente verdadero, su amor es más grande que su timidez. Busca amar al creyente. El amor, hermanos, es el vínculo, es lo que nos une como creyentes. Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es el eslabón, es lo que nos une y debe de ser fuerte, debe ser fuerte. Conclusión. Entonces, como creyentes estamos mandados de parte de Cristo a amarnos los unos a los otros de la manera que Él nos amó, sacrificialmente. Y aquel que dice ser cristiano y no ama de esta manera, o que odia al creyente, es un falso creyente. Y está en la condición espiritual de tinieblas y no lo sabe. No sabe que va corriendo a su destino eterno, el infierno, al justo castigo del Dios santo, santo, santo que han ofendido. Pero Cristo dijo esto. Escucha esto. Escucha. Yo sé que puede ser deprimente. Entiendo, lo entiendo. Pero hermanos, escuchen esto. Esa es la realidad del falso creyente. Esa es la realidad del incrédulo. Esa es la realidad del mundo. Hay odio. Esa es la realidad de Satanás. Él ciega los ojos de los incrédulos. Eso es verdad, es cierto. Pero esto también es cierto. Escucha. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esos son los pobres espiritualmente. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos por el diablo y su pecado, a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esta es la misión de Cristo y Él lo hizo posible. Yo sé que puede ser deprimente, entiendo, pero hermano, escucha esto.
Cristo vino con una misión y fue destruir las obras de Satanás y lo hizo. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Si ese falso creyente eres tú, todo lo que tienes que hacer es humillarte y pedirle a quien ya destruyó a Satanás que tenga misericordia de ti. Él vino con ese propósito de salvar pecadores y tú eres uno de ellos. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y después dedica el resto de tu vida a conocer a tu Salvador y a amar a tus hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque no mereciéndolo y nunca lo mereceremos, éramos esos ciegos espirituales. Éramos esos que odiábamos, incluso a los creyentes. Sin conocerlos, los odiábamos. No queríamos nada con ellos. Pues éramos parte del mundo. Pero por tu gracia y por tu misericordia, nos hiciste nacer de nuevo. Nos diste un nuevo corazón. Y este corazón ama no solo a ti, sino a aquellos a quien tú has salvado, a los creyentes. Señor, es mi oración que Grace Bible Church sea caracterizada por el amor desinteresado los unos por los otros. Para la gloria de tu nombre, lo pedimos.